Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de La Cicuta de Sócrates. Un nuevo episodio en el cual tendremos contenido para reflexionar, contenido para seguir pensando e introducirnos al pensamiento científico, al pensamiento filosófico. Me da mucho gusto que podamos estar conectados hoy, listos para un nuevo tema. Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy, o al menos un servidor quiere compartir, es sobre la cultura. Me quedé pensando un poco cuando terminamos hace tiempo la vez de que reflexionamos un artículo de Fernando Sabater, que tocamos la parte de la cultura, ¿no? Y él como dice que en esta pandemia, cuando nosotros tengamos, si tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, de aprovechar al máximo, meter los zapatos a la fuerza en la filosofía o en cualquier área. Él nos dice que debemos reforzar en la cultura, ¿no? En la cultura en general. Pero yo les decía brevemente en qué consistía la cultura. Aunque siendo sinceros, la verdad yo quería reforzar esa parte, pues considero que la cultura es algo que necesitamos. De hecho es que la necesitamos, pero no siempre le hacemos caso porque no sabemos en qué consiste, o quizás hasta le estamos haciendo caso, estamos cultivándonos siendo personas cultas y no nos estamos dando cuenta. Quiero pues que quede un poco claro cómo lo vamos a usar desde el día de hoy. No, sí vamos a tomar un poco la parte histórica, pero me interesa pues que el día de hoy lo apliquemos, ¿no? Por eso el título que le puse, Cultura hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar. Es muy importante tener en cuenta que la cultura, bueno, es como dice, como aparenta decir el nombre, ¿no? Cultura, cultivo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La cultura es en sí, en pocas palabras, el cultivo del hombre. El cultivo en que, bueno, va a implicar dos cosas, ¿no? Que haya una educación del hombre, en el hombre de lo intelectual, pero también de lo moral. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque vamos a empezar de lo que hasta ahora conocemos, ¿no? Aunque si bien esa ocasión de Fernando Sabater ya les di algunas pistas, sí quisiera que lo recordemos y quede un poco más claro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cultura, pensamos normalmente en un par de cosas, ¿no? Si somos de aquí de Latinoamérica, o sea, de México, de algún otro país latinoamericano, donde hay pueblos originarios, o que también a veces incluso mal, me atrevo a decir mal llamados culturas, y ahorita voy a explicar por qué. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Nosotros decimos que ellos son eso, ¿no? Que viven una cultura, ¿no? Y decimos la cultura náhuatl cuando vemos a una persona de un pueblo originario que vende flores, o que a lo mejor está haciendo una danza, o que está en el carnaval. Decimos, eso es la cultura tal, ¿no? Y no estamos mal, ahorita pero vamos a explicar ahorita más cosas que implique. Bueno, esa es una cosa, ¿no? La segunda, cuando hablamos de cultura, también podemos caer en un aspecto más racional y ahorita vamos a ver dónde tiene su origen. Es decir, caemos en un aspecto más de erudición, donde cultura es sinónimo de, nos refiere a la librería, al museo, a la sala de exposiciones de arte, a incluso algún cine, nos refiere más a eso, ¿no? A lo intelectual, al campo, pues sí, incluso científico. Eso, bueno, también lo engloba, es muy importante, pero no lo es todo. Es todo tenerlo en cuenta, porque vean cómo viene, ¿no? Como dice, o sea, es el cultivo del hombre en el plano intelectual, pero también en el plano moral. Intelectual es en la parte, sí, racional, en la parte de erudición, de los conocimientos y lo que les decía, ¿no? Entran los libros, el arte, la historia, incluso la misma filosofía. Eso sí, implica, ¿no? Ese plano, pero también en plano moral. Recordemos que la moral es lo que va determinando en una persona si sus actos son buenos o malos, ¿no? Concretamente, más que ética, la moral es eso, descubrir qué tan buenos o qué tan malos son los actos. Entonces recordemos que cada cultura, bueno, ahorita vamos a tomar eso, lo que llamamos cultura, o podemos hablar como pueblo, sociedad, va teniendo sus actos morales, ¿no? Va a haber actos que sean buenos o malos en ciertas culturas. Por ejemplo, hay culturas y en nuestro propio país, en nuestros pueblos latinoamericanos, donde la cultura, la llamada cultura permite varias cosas que para nosotros es malo, pero para ellos es bueno, ¿no? Los famosos usos y costumbres, o sea, la manera en cómo a lo mejor a veces
castigan a algún criminal, a algún delincuente, para nosotros es inhumano, es malo, moralmente malo, o simplemente malo, pero para ellos es bueno. Esas cosas cambian, ¿no? Entonces, aquí es muy importante retomar la parte de la cultura. La cultura no simplemente es un pueblo en sí, por lo que les decía, porque va a haber cosas que para nosotros son buenas y para ellos es mala, o al revés, para ellos, para nosotros es bueno, es malo, pero para ellos es bueno. Por eso la importancia de distinguir bien lo que es realmente cultura. Por ejemplo, ¿no? Lo que decía, si en un pueblo originario, X pueblo de alguna zona indígena, es válido a lo mejor matar a alguien, pero a lo mejor no hay razón aparente, o sea, no es matar por simplemente matar, una ley a lo mejor muy marcial, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero si es más en ese sentido, no podemos decir estrictamente que es cultura, porque ve como dice, el cultivo del hombre. O sea, ¿qué estás cultivando ahí? Cultura simplemente va a ser lo que cultiva el hombre, o una crítica que a veces tengo en los pueblos, ¿no? Y es su forma de vivir, y yo respeto a cada quien como vive, ¿no? Pero hay veces en que sus fiestas, wow, son un exceso impresionante, yo insisto, yo respeto. Pero ¿hasta qué punto esas fiestas realmente son cultivo del hombre, cultivo de sus personas? ¿O es simplemente una fiesta, ¿no? Una fiesta más, y hasta qué punto realmente es válido. Y nosotros, por, o sea, llevarnos, seguir la corriente, decimos, es que es parte de su cultura. O sea, ¿realmente es cultura eso? ¿O es más bien una práctica, lo que se llama, ¿no? Indiosicrática? Eso también se vale. O sea, eso tener en cuenta, ¿no? La cultura implica el cultivo del hombre no solamente en el plano intelectual, sino en el moral. Y esto es muy importante decirlo, ¿no? Porque en la antigüedad pensaban que había dos cosas, ¿no? O sea, vamos a ver cómo fue evolucionando este concepto. En la antigüedad solo la cultura se tomaba en dos formas, ¿no? Ya sea para formar la propia personalidad, incluso los latinos, el pueblo romano decía que era el cultivo del alma, ¿no? O sea, para forjar tu propia personalidad. O bien en la parte, o también en el dominio de la naturaleza, como el hombre, pues a través de la agricultura, de lo que va pasando de generación en generación, va cultivando va cultivando la naturaleza, el entorno que le rodea, la construcción, cómo incluso prevenir desastres, la arquitectura, todo eso, ¿no? Es lo que va a considerar también en ese entonces la cultura. Bueno, en eso, en la antigüedad, la modernidad es lo que va a ser el parteaguas y va ya no ser simplemente esa parte del cultivo de la persona. O bueno, se va a retomar y a la vez se va a ir más allá. Hay dos corrientes en la modernidad y de ahí el parteaguas y por eso nos causa un poco de confusión. Bueno, antes quisiera mandar saludos a Oscar Cabrera, Oscar que manda saludos, pues muchos saludos, es un amigo que conozco, también muy especialista en todo esto, muy culto en esto, vaya, y le mando muchos saludos porque nos está viendo, ¿no? Bueno, continuando con el tema, se trata de dos corrientes, ¿no? Primero tenemos una corriente que parte de la ilustración, ya mencioné en otras ocasiones lo que es la ilustración, que es esa parte donde el hombre es el centro de todo, ¿no? El campo de investigación, pero ya no es un centro que va a buscar relación a Dios, en relación al en relación a sí mismo, en relación a su entorno, sino que él va a ser el fin último de todo, ¿no? Es decir, que no importa si Dios existe o no, lo único que importa es el conocimiento humano y que debe crecer. Por lo tanto, la cultura en este sentido, pues va a ser el conocimiento, o sea, mientras más conocimiento tenga la persona, más culta, más instruido en la cultura va a estar. Y por eso se rompe esa parte. Pero eso solo es un aspecto. Viene otra corriente que es el romanticismo. Ya les hablaba, ¿no? De la parte romanticista, que es al inicios de la modernidad, que es poco después del descubrimiento de América, y en esta corriente que, bueno, ¿qué se busca? Recordar, ¿no? Que el romanticismo lo que buscaba es volver a los clásicos, es decir, volver a esa parte del cultivo del alma, un cultivo del espíritu, cultivo de la propia persona, ¿no? Esa formación de la personalidad. Entonces, teniendo eso en cuenta, ellos vuelven, retoman, pero están en una especie de comunión tanto lo que viven en su circunstancia.
lo que viven en ese momento, como lo que vivían los clásicos, como lo que viven incluso las culturas americanas que recién habían descubierto, como viven las culturas de Europa, de Asia, en fin, era una especie de comunión, ¿no? Sin embargo, al final esto pues va a terminar hasta cierto momento para dar más paso a la parte ilustrada, la parte de la ilustración, y entonces va a ser eso. ¿Qué va a ocasionar que domine la ilustración? Pues va a ocasionar que, por ejemplo, ¿no? Las culturas o los pueblos originarios aquí de América sean mal vistos, ¿no? Incluso lo que va a decir la parte de la cultura ilustrada, es que se tiene que hacer un paso de la animalidad a la humanidad. Lo que no sea letrado, lo que no sea instruido en la parte educativa o en la parte científica, eso no va a ser cultura, más aún, eso no va a ser humano. Por eso, en cierto sentido, la crítica que veían como bestias, ¿no? Algunos de algunos ilustrados que llegaban al continente americano y ellos estaban ansiosos, sí por meter métodos científicos, sí por meter más cosas de la ciencia que iba empezando, pero era más en ese sentido, porque todo lo anterior era visto desde la animalidad. Entonces, he ahí el parteaguas y por qué se genera pues muchas cuestiones, ¿no? Y por eso decía, nosotros tenemos un concepto a veces limitado de lo que es cultura, porque pensamos una de dos, o que simplemente son los pueblos originarios y todo lo que vive independientemente si esté bien o mal, o bien la parte de la educación, pero una parte de erudición, ¿no? Donde no importa la cantidad de libros que leas, la cantidad de música que conozcas, la cantidad de películas que has visto, por ejemplo, ¿no? Si lo vemos desde el arte. Pues eso es tenerlo en cuenta para distinguir bien qué cultura sí implica una cosa, sí implica la otra, pero va más allá. Ok, bueno. Recuerden que si van teniendo preguntas o comentarios, con todo gusto lo pueden dejar. Está abierta la caja de comentarios. No se limiten a escuchar simplemente. Queremos saber también su opinión. Bueno, entonces llega después de la modernidad, siglo XIX, siglo XX, y empieza nuestra época, ¿no? Que pues ahora le llamamos contemporánea en cuanto a qué es lo que vivimos, también posmodernidad. Habrá otras generaciones que nos pondrán un nombre, quién sabe cuál sea, ¿no? Pero por mientras le llamamos posmodernidad. Aquí se rompen tres cosas, ¿no? Porque comienza a haber guerras mundiales, las catástrofes que siempre están presentes, pero llegan con más fuerza y se sienten con más fuerza, y eso es algo que ya hemos visto, ¿no? A lo largo de esta pandemia. Nos hace recordar que no somos los dioses que pensábamos en la modernidad. Ese hombre que era centro del universo, centro de todo lo existente, de todo lo creado, pues viene a confrontarse con todos los problemas que hay, que el mismo incluso hombre ocasiona, ¿no? Y entonces viene ahí un declive. Y entonces se ponen en duda varias cosas, ¿no? Sobre todo se ponen en duda tres cosas. Primera, que la idea de progreso que tenemos es errónea. O sea, no es que mientras más conozcamos, mientras más sepamos, mientras más descubrimientos tengamos o inventos, vamos a ser más inmortales, más invencibles. O sea, eso viene a ponerse en tela de juicio y se dice, no, simplemente, o sea, la ciencia no tiene las respuestas a todo, ¿no? Llega un momento en el que decimos, pues, ok, ya sabemos casi, casi que el universo es infinito, sabemos que, o sea, vamos sabiendo más, 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 pero en lugar de que se resuelvan dudas, como muchas veces nos pregonan, muchas veces nos avisan, nos estamos dando cuenta que no, que más dudas comienzan a salir. Y entonces descubrimos que el hombre no es el centro de todo, el no tiene la respuesta a todo, y sí, quizá es el ser más desarrollado aquí en el, por lo menos en esta realidad, en este estadio, ¿no? Pero no significa que sea el más, que sea eso, bueno, la primera del progreso. La segunda, que siempre se veía que Europa, por ejemplo, no se pongo un ejemplo, ¿no? Era así como que el centro de todo, ¿no? Ya que la cultura significaba saber más simplemente o que reducir pues decían Europa, que ha conservado mucho, historia, arte, ciencia, ¿no? Entonces, esa parte también se quita, porque aquellos centros donde se recurría para supuestamente cultivarse, se rompen. Y entonces cultura, el viejo continente, pasa a quedar en un segundo plano.
Y entonces ahora se entiende que cultura pues no simplemente es ir a esos centros, ¿no? Bueno, hablo por ejemplo de Europa, pero podemos hablar incluso de ciudades, ¿no? Que han sido conocidas por lo mismo, o lugares, ¿no? Concretos. Hasta incluso podemos verlo, ¿no? O sea, si lo vemos de la parte de nuestros pueblos originarios, pensamos que la cultura simplemente la tienen ellos, y no. Es una parte importante, más no significa que sea totalmente cultura. Bueno, y la tercera, la parte educativa, o sea, que sí es muy importante la educación, o sea, la educación nos va a dar metodología, nos va a dar lineamientos, nos va a introducir, a abrir las puertas a la cultura, pero no significa que debemos reducirlo todo a cultura, no significa que debemos reducir todo lo que es cultura a educación. Entonces, son tres cosas, tres paradigmas que se rompen o que se van transformando en nuestra época, ¿no? La época contemporánea. Y por eso la importancia, ¿no? De ver cultura hoy. O sea, hoy no debemos caer ni en un extremo, a lo mejor lo que decía la otra ocasión, la vez pasada, ¿no? Con Enrique Dussel, la parte de la liberación, que nuestros pueblos tienen la última palabra, pero tampoco debemos caer en el extremo de un extremo en el cual la educación es lo único a lo que se debe reducir cultura, ¿no? Educación, erudición, conocimiento, historia, no. O sea, sí es parte, pero no lo es todo. Lo mismo los pueblos originarios, es parte, pero no es todo. Porque como decía, hay pueblos en los cuales, o sea, hay prácticas que moralmente no son buenas, o buscando la mejor, ya no moral, porque como decía, cada sociedad, hasta cada uno tiene su propia moral. Pero si lo vemos desde la ética ya sí ya es una búsqueda más hacia la virtud, ¿no? Una búsqueda más hacia, ya más general de la sociedad humana, en general. Entonces, si lo vemos desde la ética, va a haber pueblos que como tal no tengan actos buenos. Y entonces a ello no podemos llamarle moral. Pues son usos, son costumbres. Y de ahí el uso de, vaya, el uso de estos términos, ¿no? Usos, costumbres, adelante, ¿no? Pero cultura, algunas cosas no lo serán. Sí, algunas son muy rescatables, pero no todo. Todo esto también para tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo mismo de la parte educativa o de la parte incluso artística, ¿no? Hay muchas cosas que sí son arte en cuanto a su técnica, en cuanto a su modo de preparación, pero no significa que varias cosas realmente sean cultura o incluso prácticas, ¿no? Porque el arte, en cierto sentido, al cultivar a la persona, te va a ir llevando, ¿no? Cuando realmente es arte. Pero hay algunas cosas que buscan hacer que no siempre es arte y por lo tanto mucho menos va a ser cultura, ¿no? Eso también para entenderlo, o incluso un poco aclarar ahí los términos, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Entonces vemos, ¿no? Que con la tecnología, un presupuesto, con la tecnología vamos haciendo varias cosas, ¿no? Vamos teniendo grandes desarrollos, se van logrando muchas cosas, por ejemplo, ahorita, bueno, ya se están desarrollando los medicamentos, sabemos, ¿no? Cómo prevenir la enfermedad. Si lo vemos desde esta circunstancia que vivimos, podemos ver varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la manera en cómo nos estamos comunicando ahorita. O sea, ustedes me pueden ver, es un avance tecnológico. Y sin embargo, mientras más vamos avanzando, más dudas vamos generando. Eso siempre tenerlo en cuenta, ¿no? No significa el hecho que el ser humano vaya conociendo más, que el ser humano pues vaya viéndose más invencible, no. Al contrario, cada vez va mostrando más su fragilidad y nos demuestra que la ciencia no es la última palabra, no es cultura en todos los aspectos, sino que es solo un aspecto más, que sí, vaya, hay que cultivar, porque los científicos pues también al cultivarse hacen cultura, vaya, pero no significa que sea la única forma y que deba rechazarse de las demás maneras, ¿no? Y también, bueno, nos plantea retos, sobre todo ahorita la parte de la naturaleza, ¿no? Que es algo que mucho se cuestiona, el cuidado. Ahorita, bueno, vemos cómo debido a que muchos lugares sí están guardando el confinamiento, sí están guardando el aislamiento, pues se están ayudando mucho al ambiente, al entorno que rodea a la persona, ¿no? Y sin caer, como decía, igual la parte de Sabater, ¿no? Sin caer a lo mejor en una dignificación, ¿cómo llamarle? En hacer una deidad, ¿no? En darle poderes divinos al medio ambiente, pero sí se le está ayudando en cuanto a que nosotros estamos en el mundo, seguimos en el mundo, y también debemos cuidar de él, o sea, por nuestro propio bien mínimo. ¿No? Eso también se está cayendo mucho en cuenta ante este replanteamiento de la cultura, porque si bien antes cultura era dominio, pero un dominio explotador, ahora estamos viendo este dominio más como custodiador.
y que debemos cuidarlo, insisto, mínimo ya por nuestro propio bien. Bueno, voy a dar algunas relaciones en las cuales se desarrolla la cultura. Esto para que nos demos una idea, ¿no? Por ejemplo, o sea, una persona, y voy a plantear un ejemplo, ¿no? Una persona que se dedica, que va, no sé, que tiene su taller mecánico, ¿realmente es una persona culta? ¿Ustedes qué creen? Esa persona, o sea, que tiene su taller, ¿no? Y que trabaja y que sí, a lo mejor tiene sus vicios, que a lo mejor tiene su gusto musical muy específico, tiene su tipo de amistades muy concretas, pero si sabe de su profesión, esa persona realmente es una persona culta, vamos a considerarlo nuevamente. Esa persona sabe de su profesión, es la manera en cómo se gana el trabajo, y además está desarrollando varias habilidades. ¿Qué habilidades puede desarrollar un mecánico? La constancia, la perseverancia, quizá incluso tenga que manejar la honestidad. Podemos sacar varios valores, ¿no? Que implica su trabajo. Por lo tanto, esos valores, ¿qué van haciendo en esa persona y qué van haciendo en ese mecánico? Pues lo van cultivándolo. Por lo tanto, implica cultivo, implica cultura, esa persona es culta, pues de alguna manera, y aunque nos sorprenda, sí. En cuanto se dedica a su trabajo. O sea, él nada más está desarrollando un aspecto de la cultura. O sea, podrán decirme, pero ¿qué tal si ese mecánico no acabó la secundaria y es la única forma en cómo trabaja? ¿Cómo puede ser culto? O sea, sí, faltan más ámbitos en los cuales se deba desarrollar. En el ámbito artístico quizás es culto, ¿por qué? Porque conoce varios géneros, los musicales, porque escucha la radio en su taller, y hasta a lo mejor sabe bailar alguno de ellos, ¿no? Puede saber bailar cumbia, puede saber salsa, ¿no? Por ejemplo. Puede desarrollar la parte a lo mejor de las relaciones sociales en cuanto a sus clientes, en cuanto a sus amigos. Puede desarrollar sobre todo esa parte de la mecánica, ¿no? En cuanto a oficio, en cuanto a una actividad, o sea, eso también, porque es una actividad en la cual se cultiva. Faltan más cosas, claro, ¿no? El plano educativo y todo eso. No así, en cambio, no significa que no sea, que sea totalmente inculto. Entonces hay que tener cuidado. También cuando tachamos a alguien a veces, es que esta persona es inculta. A ver, ¿realmente es inculta? Y es la pregunta que yo les quiero lanzar. ¿Habrá una persona que sea 100% inculta? Porque estamos viendo, ¿no? Que todos en cierto sentido tenemos algo de cultura, algo, o sea, quizá algo muy sencillo, pero tenemos algo de cultura. Miren en cuántas cosas se puede relacionar la cultura. Solo es un ejemplo, incluso podríamos sacar más, ¿no? La política, la economía, la sociedad, tecnología, religión, deporte, turismo, educación y recreación, ¿no? Por mencionar algunas, quizá algunas que se destacan, algunos académicos destacan, quizá podríamos nosotros sacar algunos aspectos más, ¿no? O podemos algunos aspectos englobarlos en esto, por ejemplo, ¿no? No es un criterio único, pero sí se me hace un criterio importante y del cual partir para la reflexión. Entonces, vean, ¿no? Un pueblo originario, no sé, el pueblo otomí, puede ser culto, sí, pero no significa que el pueblo, por simplemente ser, o sea, por llamarte o por decir que eres ñañú, que eres otomí, no significa que seas 100% culto. Puedes desarrollarte en varias partes, ¿no? En la parte social, en la parte a la mejor religiosa, la parte turística, deportiva, en la parte incluso económica, ¿no? O sea, se me ocurre, puede ese pueblo desarrollarse en varias cosas, pero quizá tenga algunos puntos débiles, la educación, la recreación, o a lo mejor cómo está moviendo la recreación, la política, no sé, puede tener algunos puntos débiles, o a lo mejor puede tener aquellos puntos fuertes que mencioné al principio, pueden ser sus puntos débiles, no sé, o sea, hay algunos aspectos que debemos considerar de nosotros, ¿no? O sea, que somos ya, pues, algunos llaman que somos criollos, ¿no? La mezcla entre europeos y los pueblos nativos de aquí, tenemos como sociedad varios puntos a favor, varios puntos en contra. Pero el chiste aquí y es, o sea, cómo nos vamos a cultivar. O sea, desde qué aspecto nos vamos a cultivar y no debemos menospreciar uno. Y sí, a lo mejor va a ser muy difícil, ¿no? Que nos cultivemos en absolutamente todo. Eso en un cierto sentido sería caer nuevamente en el error, en el error de los que estaban en la ilustración. O sea, proclamar, ¿no?
proclamar la parte educativa como lo único, y ellos en busca de que el ser humano fuera absoluto en varias cosas, no fuera el punto clave. Si nosotros, por querer cubrir todo, ¿no? Todos los aspectos, caemos en el mismo error, pues no tiene mucho sentido. O sea, vamos en la misma línea. No, si no se trata a lo mejor de aquellos puntos en los que podamos, pues ahí adelante. El niño que está en la primaria y en la secundaria, pues le toca, ¿no? En ese momento responder ese ámbito. Una persona, ¿no? Que a lo mejor simplemente es un obrero, que a lo mejor tiene alguna tienda, por ejemplo, ¿no? En sus circunstancias le tocará responder esa cultura. Mientras haga las cosas bien, mientras viva ciertos valores, mientras lo que haga siempre tienda a ser un acto bueno, todo eso le va a llevar a cultivarse, ¿no? Incluso las expresiones que ahorita están saliendo en las zonas urbanas, ¿no? Expresiones a lo mejor que buscan ser artísticas, ciertos géneros musicales, que de pintura, no sé, varias cosas, ¿no? Varias expresiones. Si esos géneros, me atrevo a decirlo, realmente están llevando a un cultivo de la persona, pues también, claro que es cultura. En cambio, a lo mejor si hay ciertas expresiones que lo que llevan a la persona es a declivar, pues a lo mejor hasta qué punto podemos llamarle cultura, como dicen ahorita, una cultura urbana, a lo mejor no es se puede quedar en ese aspecto que dicen, la tribu urbana, pero cultura humana, a lo mejor, una cultura urbana, a lo mejor ahí yo lo pongo en tela de juicio. Mi profesor de filosofía de la cultura, de donde igual estoy sacando mucho, ¿no? De la reflexión ahorita, nos pone un ejemplo. Bueno, estaba en un momento de su vida vivió cerca del centro de Pachuca, una parte donde hay muchos drogadictos. Y él veía que a lo mejor, o sea, ellos como grupito social tenían muchos puntos en contra. Sin embargo, él notaba algo. Por alguna u otra razón, ellos eran muy solidarios entre sí. Ellos se defendían de otros bandos, ellos a lo mejor si sufrían algo se buscaban unos a otros, si alguien moría asesinado por otro bando, entre ellos se ayudaban para dar el consuelo, para darse consuelo, no sé, o sea, varias cosas, ¿no? Pero resulta impresionante cómo ellos en medio de eso van cultivando algunas cosas, ¿no? Y hasta qué punto podemos decir que sí son cultos que les falta mucho, pues claro, ¿no? Porque sus vicios quizá les estén ayudando a, lejos de cultivarse, pues están destruyéndose, vaya, están deshumanizándose, como decían quizá los ilustrados, y podemos rescatar. Sin embargo, no significa que sea lo único. Entonces, nuevamente dejo esa pregunta. ¿Hasta qué punto podemos decir que una persona realmente es 100% inculta? Así como hemos puesto en tela de juicio que una persona quizá le cueste mucho en ser 100% culta, también hasta qué punto podemos tachar de alguien de absolutamente inculto. Porque a fin de cuentas esa persona que a lo mejor es inculta en la parte educativa, en la parte científica, es culta en la parte social o en la parte de su oficio, quizá en la parte política o en la parte deportiva. Por ejemplo, ¿no? Los niños o los jóvenes que estamos viendo que les gusta jugar fútbol. Decimos, no es que esos son incultos porque se la pasan jugando y no les gusta la escuela. Bueno, son incultos en la parte educativa, en la parte científica, en la parte académica. Más no significa que por que no sean cultos en la parte deportiva y por lo tanto, al ser cultos en esa parte, ya son cultos en algo. El problema aquí sí, les falta cultivar lo demás para, bueno, seguir perfeccionando a esa persona, seguir cultivándose. El chiste aquí, bueno, yo creo que para a manera de conclusión es esto, ¿no? Cultivarnos, buscar ese cultivo. Ahorita que estamos quizá en cuarentena, que nos llaman a quedarnos en casa, pues no está de más cultivar esa parte, ¿no? Sí, cultivarse, pero no busca, no pretender ser el centro del universo, no pretender saberlo todo, ¿no? Buscar el propio cultivo, sí, pero sin pretender ser más, ¿no? Eso sí, tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues quisiera saber sus comentarios, saben que pueden dejarlos. No olviden de seguir compartiendo nuestro contenido, darle me gusta, reaccionar. No olviden pues seguir contándonos de esta iniciativa, esperemos que les guste. Si tienen alguna sugerencia, ya sea de tema, algún comentario respecto a cómo ven ese programa, pues por favor háganlo saber. Si no es ahorita con la caja de comentarios, pues pueden dejar un inbox y pues sigan compartiendo.
No se vayan porque en un momento sigue Andrés, él también tiene muchas cosas importantes que decirnos, ¿no? Esperemos también que les guste el contenido que él preparó. Y pues bueno, de mi parte es todo, nos vemos en el próximo stream. Leer un comentario que nos hace llegar Austin, saludos a Austin, igual que querido, otro amigo también que hace tiempo conocí, ¿no? La cultura lleva a una personalidad. Sí, es muy cierto. A fin de cuentas es lo que nos lleva a la cultura, es lo que podemos rescatar quizá de los clásicos, ¿no? De las culturas antiguas. La formación, a lo mejor ahorita no solo podemos decir al del espíritu, del alma, sino de un yo total, ¿no? Que incluye también el cuerpo. O sea, formar tu propia personalidad y estar seguro de quién eres y formarlo en varios ámbitos, ¿no? En el que tú creas que eres más capaz y a lo mejor sí desarrollarte en otros, ¿por qué no? Sin querer ser el centro del universo, claro, porque si no, caeríamos en el error que estamos diciendo de los ilustrados. Bueno, pues muchas gracias por su atención y nos estamos viendo hasta la próxima.